Queridos amigos, estamos iniciando con Ñande Yarañe, Ñande Upucuepu, por ahí. Estamos visitando, como siempre, a nuestros padres, a nuestros abuelos, bisabuelos, en fin, todos aquellos que nos cuentan. Peñande Upucuepu, por ahí. Cosas lindas, ¿verdad?, que después nos regalan, cosas lindas que nos van dejando, cosas lindas que quedan también en nuestra historia. Por eso, ahora visitamos aquí a una señora en Asunción. Ella misma se va a presentar, nos va a decir su nombre y vamos a ir conociendo un poco también su historia. Muchas gracias por recibirme aquí a tu casa, presentar un poco. Gracias a usted, padre. Tu nombre, queremos conocerte. Vamos a ir. Mi nombre completo, ¿quieres saber? Sí. ¿Cómo es tu nombre completo? Bueno, el nombre que me pusieron mis padres es Miriam, pero después quisieron ponerme el nombre de las dos abuelas, Ya. paterna y materna. Entonces, Miriam, Rosa, Consolación. Consolación. ¿Y Rosa quién era? ¿Era tu abuela? La abuela paterna. Paterna. Sí, Abuela que paterna, yo Rosa. no conocía a no mis le conocí. abuelos. A tus abuelos no le conociste, ya. Ya murieron eso. Ya. Pero los maternos sí. Tanto que le sobrevivió a mi madre. ¿Cuántos hermanos son ustedes, Miriam, en la familia? Éramos 4 y una murió de bebé, la segunda. De bebé, a la segunda. Yo soy la última. Vos sos la última, la Sí. cuarta entonces. Sí. La más mimada entonces. Sí, no sé. No sabes. Así pues dicen Sí. que la última siempre Es es la la más más mimada. mimada. Bueno, ¿y de dónde eran tus padres? ¿Ellos eran ya de aquí de Bueno, Asunción o venían de otra parte? No, mamá nació en este barrio. Ah, sí. Esta casa. ¿Dónde estamos? ¿Este barrio qué es? ¿Cómo se Este llama? barrio se llama General Díaz. General. Antes nosotros creíamos que era barrio obrero, Ya. pero creo que a partir de Quinta Quinta para arriba. Aquí Creo estamos, que- esta es primera, ¿verdad? Primera y es entre Primera y Rodríguez de Francia. Sobre Tacuarí. Sobre estamos. Tacuarí, Sí. entre primera. Y ya entonces, tu mamá entonces era de este barrio. ¿Y tu papá de dónde? Era acá a la vuelta, vivía mi mamá. Ah, sí, a la vuelta. Y yo supongo, cuando yo era pequeña, Sí. teníamos, estaba empedrada la calle. Ya. Después recién se asfaltó. ¿En qué año naciste vos? ¿Cuántos años tenés? Yo tengo 88 años. 88 años, a la cuenta. ¿Pero qué fórmula? No se nota que tenés 88. Bueno, No. y si tenés 88, ¿te acordás Porque trabajé siempre. 1900, ¿qué año? ¿Qué año? 37. 37. Sí. En el 37 entonces naciste. Mira un poco, qué interesante. Después de la guerra nomás entonces también, ¿eh? Sí, pero eso yo no supe No, nada. y claro, en el 35 ya Hasta terminó. después, porque mi tío Francisco, que es el hermano anterior a mamá, y eran los compinches, se entendían mucho. Era médico, ¿verdad? Él se fue a la guerra como para la parte médica, ¿verdad? Porque, Ya. ¿entiendes? Como combatiente, como médico. Sí, no La guerra. llegó a pelear, Sí. pero atendía a los heridos, que eran Por eso, muchos. no, y los médicos tenían esa función, ¿verdad? Para eso dentro fueron, sí. de la guerra. ¿Y dónde tenían su iglesia, su capilla en aquel tiempo? Bueno, acá que yo sepa, la capilla, cuando yo ya, porque como me fui del barrio, Se fueron del barrio. y sí, nos fuimos del barrio, porque mamá quería trabajar y alquiló esta casa, Entiendo. y entonces le iba a dar ¿Cuántos una años renta. tenía cuando alquilaron aquí la casa? Cuando alquilaron, yo era de 4 o 5 años. ¿no? Era chiquitita. Yo entonces. sé nomás O por sea, lo que por mi eso. abuela siempre Por me eso que no contaba. conocía mucho el lugar. Ya. No. ¿Y dónde fueron a vivir ustedes? Y fuimos a vivir
sobre Sebastián Gaboto, entre Estados Unidos y la calle anterior, no me acuerdo cómo se llama. Cierto que estaba pero no muy lejos de aquí. Parque Caballero. Ah, pero no muy lejos de aquí entonces, ¿verdad? Era un poco lejos. No, sí, fíjese que la calle España conoce usted. Sí, sí. Y una sí. cuadra después, Ah, ya. la vía del tren Sí. pasaba enfrente. Ah, Cuando entiendo. eso me despertaba para ir a la escuela que me quedaba enfrente. Ah, ¿cuál era la escuela ahí? Un poquito, normal número 2, que esa estaba para los profesores a un lado y para la primaria completa al otro lado. Eran dos edificaciones. ¿Y te gustaba ir a la escuela o que estaba tan cerquita? Sí, me parece que sí. Claro que sí. Y ahí me fui a la escuela. Sí. Ahí hice mis primeros grados. De algunas maestras me acuerdo todavía. ¿Y ahí en esa zona qué capilla tenían o qué iglesia? No, y el San Roque, el que nos quedaba el San cerca. Roque que está cerca. Sí, ahí hice que después mi se primera transformó, ¿verdad? Después se comunión. transformó porque ahora es una iglesia hermosa, grande, el San Roque, la que está Ahí ahí. yo hice mi primera comunión. Ahí también, no me casé ahí. Ah, ya. Porque a los 16 años volvimos acá. Ah, volvieron aquí a la casa, Sí, entiendo. porque mamá enfermó Ah, se enfermó. de Ya. cáncer, entonces, y cuando se fue agravando, yo perdí unos años del colegio porque iba al Nacional de Niñas, Entiendo. porque tenía la única que podía quedarse a cuidarla, era yo. Sí. Entonces, yo me quedaba a cuidarla. ¿Vos te acordás todavía así de alguna de tus compañeras, por Ay, ejemplo, sí, de tengo escuela? una de escuela, no. De escuela, por eso, de las niñitas yo digo. De escuela, que, no. Una que por se ejemplo, llamaba... porque vos me dijiste que tenés 88 años. Sí. ¿Y tienen ya su grupo de WhatsApp ustedes? No, lo que Con 88 tengo es años, solamente una del colegio. Una sola. Y otra que recuerdo su nombre porque tenía el mismo nombre de mi mamá, Esperanza. Ah, Esperanza, ya. Doña Esperanza era mi mamá. Y murió muy joven, En serio. 54 años nomás. Entiendo. Por cáncer. Entiendo. Y sí, yo la acompañaba, recuerdo, hasta Previsión, que queda ahí en Constitución y Luis Alberto Herrera antes. Sí, ahora sí, ya sí, está sí. en la oficina. Claro. Ahora quedaron las oficinas ahí, ciertamente, así mismo. Sí, para mi jubilación ahora voy ¿Te jubilaste para en hacer IPS? fe de vida. ¿En serio? Ahí yo enseñé mucho tiempo en el Colegio Internacional. Bueno, eso te iba a preguntar. ¿Qué hiciste después entonces? ¿Tu primaria? ¿Secundaria? Bueno, la ¿Y primaria después qué ya estudiaste? sabes dos. Sí, Después la secundaria en el Nacional de Niñas. Nacional de Niñas. Sí. ¿Y hasta qué curso había ahí? Y hasta el sexto curso. Hasta el 6º curso, sí. Que el sexto de antes, tercero de ahora. Sí, tercero la media. Bueno, y cuando estaba ahí, mi compinche, y hasta ahora es... Vive todavía. Sí, Tiene tu vive. edad más o menos entonces Sí, también. tiene poquitito menos seguramente. Sí, Un año menos. María Elena Cáceres ya. era el nombre. Sí. Hasta ahora no. Sí. Por WhatsApp hablamos más. Vos manejás el Porque- WhatsApp. Manejás el WhatsApp. Perfectamente, porque por Sí. la facultad, el colegio, yo tenía. Ah, vos yo enseñaba usabas, en la ¿no? facultad y enseñé el colegio, que ya le conté, en el internacional estuve 33 años. 33 años en el Colegio Internacional. Sí, internacional. Sí. Ahí ¿Qué enseñaba? anda ¿Qué enseñaba Bueno, ahí? lengua y literatura, Lengua que y es literatura. de lo que yo me Especializaste, recibí. te recibiste. Fíjese que yo, al terminar el colegio, entré en la facultad, por supuesto, pero después de casada. Entiendo. Porque al terminar el colegio, mi marido volvió porque fue el que iba a ser mi marido. Fue becado. Entonces, al volver un tiempo después, me casé yo porque mamá ya estaba por morir. Ah, entiendo. Y ella sabía que yo me iba a casar. Sí. Tanto que hasta mi vestido de novia y todo, ella preparó. Ella murió el 14 de septiembre y yo me casé en diciembre. Entiendo.
29 de diciembre. Acá ya, en la parroquia. Porque vinieron de nuevo a vivir aquí, claro, en la casa. Ya. Y yo lo que le quiero contar es una anécdota. Cuando estábamos en el recreo con María Elena, siempre hablando y riéndonos como toda la juventud. Y viene el profesor, se acerca al profesor de matemática, de álgebra. Era don Fernando Oca del Valle. Se acercó a nosotras y nos, chicas, nos dijo, ustedes no quieren ir al Ateneo Paraguayo a hacer teatro. Ah, Y las dos nos gusta. ¿en serio? Nos gustaba mucho y me sigue gustando. Y sí, le dijimos luego. Yo le pedí permiso a mamá, a pie nomás nos íbamos, no quedaba tan lejos. Sí. Sobre, se mudó el Ateneo, pero entiendo. antes del municipal. ¿Sobre qué calle es Sí. esa? Bueno, pero lo importante es que se iban ahí. Nos íbamos ahí al Ateneo, a la tardecita. Y llegamos hacían? a hacer... ¿Practicaban? Sí, Ya. practicaban. Actuamos o... Actuaban. Sí, siempre se llamaba una las obras. Sí. Después, una vez, Alejandro Casona, Sí. también. Siempre era una obra francesa, Claro. pero, claro. por supuesto, estaba traducida Bien, claro. al Bueno, español. muy bien, así estamos hablando aquí con la señora Miriam, que nos cuenta un poco de su historia. Nosotros ahora vamos a hacer una pausa, Miriam, pero después vamos a volver y queremos hablar ya después de tu familia, es decir, del momento en que te casaste y después los hijos que vienen, los nietos, etcétera, y todas las cosas lindas que hoy también transmitís Sí, y muy dejás linda, para tu realmente. familia. Nosotros, queridos amigos, volvemos enseguida con más Ñande Upukwe Sí. Pupore. En el Instituto de Formación Docente María Inmaculada te ofrecemos una amplia variedad de opciones para tu desarrollo profesional. Carreras de profesorados, especializaciones, capacitaciones, tecnicaturas, talleres. ¿Por qué elegirnos? Docentes con amplia experiencia y trayectoria, materiales actualizados, ambiente de aprendizaje inclusivo y accesible, campus virtual, flexibilidad horaria. Transforma tu futuro. Inscribite hoy en el Instituto de Formación Docente María Inmaculada y empezá a capacitarte con los mejores. Farmacia Panambiverá. Recetas, perfumes, regalos. Estamos ubicados sobre Ubapobó, esquina Atirá, en el centro mismo del barrio San Pablo. Teléfono 021 52 1070. Farmacia Panambiverá. Yara Ñe presenta Cursos Modulares Bíblicos 2025. ¿Quieres profundizar en el estudio de la Palabra de Dios? Te invitamos a participar de nuestros Cursos Modulares Bíblicos 2025. Modalidad presencial, online, vía Meet. Todos los lunes de 20 a 21 horas. Octubre, la Teología Paulina.
Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe, Ñande Upucuepu, por estamos aquí visitando a una familia, estamos con la señora Miriam Rosa Consolación, ¿verdad? Así Mira, mismo. por los tres nombres me acuerdo muy bien. Qué así buena que, memoria. bueno, nos cuenta un poco de su vida, de todo lo que significa o significó para ella también su formación, tus padres. No le conociste a tus abuelos, entonces. Paterno. Ah, paterno. Ah, paterno. Materno entonces conociste. Sí. Ah, ya, ya. Tanto cuando murió mi Tu mamá. mamá, Ah, ya, ya, ya. vino Después- a quedarse con nosotros. Ah, vino a quedarse, entonces le conoce mucho más todavía. Bueno, y ahora queremos saber un poquitito, Miriam, 88 años, ¿verdad? Me tenés que dar la fórmula para vivir así, tan bien con 88 años, ¿verdad? No, padre. Bueno, queremos saber un poquitito cómo formaste tu familia, dónde le conociste, cómo se llamaba tu esposo, qué hacían y sobre todo cómo comenzaron Bueno, esta hermosa familia. sí, sí, realmente. A mi esposo yo lo conocí, no va a creer usted cómo. Antes no salíamos solas las jóvenes. Sí, Yo era la menor, como le había contado. sí. Entonces mi mamá me mandaba siempre con mi hermana, que ya tenía novio, mi hermana mayor. Ah, o sea, vos te ibas ahí, ¿cómo que le decía el que se iba ahí a cuidarle? ¿Eh? En guaraní se decía en boca. El boca, exactamente, en boca. Lejos de un boca. De boca. Exactamente. Y bueno, era una fiesta de carnaval, recuerdo. Y nos fuimos a una fiesta en el Biguá. Es decir, yo me quedaba en la mesa sentadita y ellos salían a bailar. Sí, sí, sí. Y Pero- no volvían más, se iban a bailar mientras en boca se queda allá sentadita. Sentadita. Y bueno, entonces, y yo tenía 17 años por ahí, 18. Sí. Y todavía nadie llegó acá a casa. Entonces, mi cuñado, como salió a bailar, le patea hacia alguien, No me le dice, diga. sácala a bailar a mi cuñada. Y bueno, y así comenzó. No me digas. Y sí, pero creo que O sea, ¿cómo es la cuestión? Tu cuñado sí, es también tu esposo, o el sea... esposo de mi hermana fue después, Ah, sí, 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 sí. sí, pero sí. yo me casé antes. ¿A vos te casaste antes otra vez? Sí. ¿Le ganaste otra vez? Le gané otra vez. El boca se casó antes. Y mi hermana trabajaba Sí, y yo, como le digo, estudiaba, sí. entonces tenía O que sea, son terminar. dos hermanos, así es, Sí. dos hermanos que se casaron con dos hermanas, así. No, no eran hermanos, eran amigos, Ah, eran amigos. amigos. No, ellos creo eran que amigos. del bar. Ah, ya, ya. Sí. ¿De dónde era él? Él vivía en la calle Antequera, casi Luis Alberto Herrera, y acá estaba la calinata. Todos vecinos eran ustedes entonces, ¿eh? Sí, sí, creo que 5 cuadras nomás. Sí, queda. por eso, están muy cerca Sí. de aquí, por lo menos. Exacto. Aquí estamos. Pero yo ni lo conocía. Claro, claro, claro. Yo siempre encerradita acá con mamá, Sí. porque, Y se iban a la fiesta del Biguá, bueno, a esa fiesta, a esa fiesta. a esa. Antes yo ya era vocal luego. En serio. No solo de mi hermana, sino teníamos una prima que vino a vivir con nosotros cuando vivíamos en la casa que le Ah, conté. en la antes. otra sí que está allá al sur. Y sí. Y O entonces sea que vos conocés todas las pistas de baile, conocés vos de aquel 12 tiempo. años por lo menos, pero no bailaba. No, ya sé, ya, pero por lo menos te Sí, me conocías. iba con mi prima. ¿Qué, por ejemplo, te acordás? ¿Qué pistas de baile? Y ese era el Belvedere. se Ese llama. era el la Belvedere. calle España. Había es una confitería grande. Sí, 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 sí. Y tenía un patio y ahí, Sí. sobre España y Brasil, Entiendo. la esquina. Ah, ya, ya. Y ahí Al lado había una farmacia, me acuerdo bien. Ya. Y ahí yo la acompañaba, tenía 12 años. Bueno, y entonces, ¿y después qué pasó? Ahí salió él a bailar contigo, te sacaron a bailar. no en esa fiesta, Ah, no en esa la fiesta. del En la Biguá, siguiente, la en Biguá. cuando yo ya estaba más Sí, grande. ya. ¿Y después, y qué pasó después? Y bueno, y después ya empezó él a mandarme mis IVAs porque
estilaba Así. las esquelitas. Ah, las esquelas famosas. Sí, Se estilaba. antes se escribía. Sí, ahora es todo WhatsApp. Sí. Y después ya le conoció a mamá, todo. Habló, porque antes se hablaba con los padres si se puede llegar o no. Pedir permiso para llegar. Ya. Y tenían días, entonces teníamos días de visita. No todos los días. ¿Qué día eran los días de visita? Martes, jueves y sábado. Martes, jueves y sábado. Sí. ¿Y qué se hacía los lunes, los miércoles, los viernes, los domingos? Ahí ya venían las esquinitas. Se inspiraban para escribir. Sí. Bueno, y a vos, vos estabas con la literatura, me dijiste, ¿verdad? No, todavía. Todavía Al no. terminar, mi mamá murió ya cuando... Ah, ya. Después... Después te casaste, sí. Cuando él volvió de su beca, ahí nos casamos. Ya. Entonces, Fue a hacer beca, ¿qué me dijiste? la condición que él me dijo es, porque que yo no hiciera más teatro, luego me dijo. ¿Ah, sí? Cuando se... Y yo, faltó una actriz. Sí. Y me dijo el que fue mi profesor, don Fernando, vas a hacer vos ahora ese papel. Yo me sabía todo de memoria de escuchar. Claro. Y le reemplacé. Y por ahí ya le enviaron en el diario al que yo. Ay, Jesús mío. Entonces me escribo, porque me escribía una carta. Sí. ¿Dónde él estaba? ¿Dónde estaba? En Bolivia, en Bolivia. Y Perú, creo. Ya. ¿Estaba estudiando? Estaba estudiando. Sí. La Universidad de San Marcos, creo. Ya. Bueno, y me enviaba la carta y me dice, y no cumpliste tu promesa, me dice. Si vas a ser la dueña de mi hogar, así hablaba. No, mira qué bien, che. Sí. No quiero que te alumbren las luces de la candileja, sino el humilde hogar que vamos a tener. Ay, Jesús. Ahí, pero bien poeta, ¿eh? Sí, escribía versos. ¿En serio? Me También. escribía. Por eso que te conquistó entonces. Sí. ¿A vos te gustaba la literatura? Claro. Entonces vino él, yo ese año ya tenía... Pero te dejó entonces después ser profesora en la universidad, entonces. Porque si ya no quería que salga y... No me dejó. ¿No te dejó? Porque yo le prometí de salir. Ah, sí. Ya no hice más, desde esa vez no hice más teatro, después le cuento. Ah, por eso. Lo del teatro sí, lo del teatro. Pero después te hiciste profesora de literatura. Pero después. Después, ya después de casarse. Bueno, mi historia es un poco más larga. Sí, mamá murió, como le digo, en septiembre. En diciembre ya sabía, ella ya tenía fecha para casarme acá. Entiendo. En nuestra parroquia, ¿verdad? Los Redentoristas, el Perpetuo Socorro. Sí. Bueno, entonces, terminé el colegio en noviembre. En diciembre me casé. Mamá murió en septiembre, el 14. Entonces, nos casamos y yo ya dejé el teatro, por supuesto, pero con suerte que me dejó estudiar. Ah, ya. Porque antes los maridos no querían que se estudie. Sí. Ya. ¿Y estudiaste literatura entonces? Letras. Se llamaba así. Letras. ¿Y dónde fuiste a estudiar? Hasta hoy. En Itaputapunta. Ah, Itaputapunta. En la Facultad de Filosofía. Y hasta ahora sigue la parte de filosofía. Ahí hizo Selene también, mi hija. Selene también. Bueno, y hablando de los hijos, ¿cuántos hijos tuvieron ustedes? Y cuatro. Los dos primeros varones, una tercera mujer, la cuarta y última, que usted le conoce, es la menor. ¿Y ella le gusta también la literatura y las letras? Ella siguió otra carrera antes. Ah, antes, ya. Sí. Tecnología y alimentos, 4 años, sobre serio? Química. Ay, por eso que ustedes están bien, se alimentan muy bien entonces. Después ella, entonces no se conseguía trabajo
Ahora sí las claro. tecnólogas de alimentos trabajan aquí y allá Sí, sí, porque sí, tienen que ver Claro. el tipo de alimentación que van a ofrecer al público, ¿verdad? Claro, claro. Hay una exigencia. Pero entonces no. ¿Y por qué no seguí mi carrera que a vos te gusta? Porque yo había seguido declamación, ella también, y nos gustaba todo Entiendo. lo que sea de literatura. Claro, Y siguió también. ya. Y bueno, entonces me dejó que estudiara mi marido, vuelvo atrás. Y ahí fue que me quedé O sea, esperando mi hijo sí. mayor ya. Ya. Entonces, Claro. A él lo tuve en octubre. Tenía todas firmadas ya las libretas. Sí, Y en noviembre comenzaban ya los primeros exámenes. sí. Yo le tuve con mucha dificultad a mi primer varón. Y entonces, a los 11 días después, recién vine a casa. Y tiempo después ya tenía que dar examen. Entiendo. Así mi cabeza. Y me fui a dar examen. Igual fuiste. Salvé todito, pero con notas bajas. En serio. 2 y 3. Pero por lo menos 2 sacaste. y 3, pero Sí, terminé. Sí. Y bueno, al medio año de comenzar el segundo curso, otra vez esperando otro hijo, el segundo varón. Ya. Pero ahí el curso era siempre de tu estudio. De mi estudio. Ya. Y ya no pude dar ahí el examen. Porque Ya era dos chicos. Dos. Que amamantar, chicos. Entonces, claro, después ya vino la tercera. Y después de 5 años por ahí vino la última. Así Selene. más o menos como mi misma Bueno, historia. ¿y cómo hiciste después? Una vez que terminaste eso, porque El terminaste, segundo curso. Sí. ¿Cómo hiciste después? Porque fuiste a enseñar. Después me fui, terminé yo. Sí, por eso digo. Y después, me ofrecieron, porque antes en la secundaria se ofrecía sin que tengas todavía la universidad. Incluso el título, ya. Sí. Entonces yo me fui a enseñar y ahí volví. ¿Y siempre fuiste al mismo colegio? ¿Al mismo colegio? No. ¿Comenzaste? No. Ahí. ¿Dónde comenzaste? Rodó se llamaba, que desapareció ya por acá, el que quedaba cerca, porque me iba a la noche. Claro. Con todos los hijos ya no podía. Claro. Entonces, por más a la que noche. tenía empleada, porque antes. ¿Y tu esposo dónde trabajaba? En aduanas y puerto. Ya. Él estuvo desde los 18 años ahí. Entiendo. Pero en puerto llegó a Bueno, Caruca. estamos terminando ya nuestro programa y entonces yo quiero que dejes un mensaje. ¿Qué le dejarías? Un mensaje a la sociedad, que fuiste educadora, profesora, Bueno, también para mí, artista. Esto es muy interesante, sí. Y volví a ser artista. Por eso digo. Bueno, el mensaje que puedo dar es que para mí lo más importante es la familia. La familia es la que siempre va a estar con uno. Los amigos, algunos buenos y pocos seguramente, puede uno contar con ellos, pero no con lo que es una familia. Y gracias a Dios, a mí la iglesia me ayudó muchísimo, como no tenía tiempo. Claro. Tanto que mis 3 hijos, desde el segundo hasta Selene, la última, fueron a la parroquia, a la Legión de María. Entiendo. Y yo, al jubilarme, pertenezco ahora a la Legión de María, que es una agrupación hermosa, padre, porque es de servicio. Claro. Nosotros tenemos que hacer un trabajo toda la semana de ir a visitar enfermos, llevarle la comunión, ver al padre que le confiese. Claro. El padre
Llenaro, que es el que está hasta ahora y es de la Legión. Sí, A mí me gusta muchísimo la Legión por eso. claro. Y aparte de eso, en el barrio teníamos una agrupación de rezo. Entonces era los jueves, pero se fueron muriendo y volvimos con una compañera de la Legión a hacer renacer ese grupo. Y ahora nos reunimos los lunes, rezamos el rosario, leemos la primera lectura o la segunda, si es que hay, el salmo, el evangelio. Y después hacemos una reflexión sobre el evangelio. Claro. Y Qué que lindo. van ligados siempre, ¿verdad?, en la idea. Claro, del trabajo que realizan. Bueno, y por último, ¿y cómo van después de los hijos, los nietos? Siempre Ay, testimonio, sí. cómo son los nietos Tengo y mensaje para ellos también. nietos que son mis segundos hijos. digo En yo. serio, mira qué lindo. Uno quiere a los nietos muchísimo. Sí, Y bueno, tengo cuántos nietos de mi primer hijo, luego tengo 9. 9 hijos. 9 nietos. Nietos. Después tengo 3, Del segundo. 4, 5, Cuatro, 6 más. 6, Cinco, 9 seis. más 6, Ya, 15. 15 nietos, pero 15 qué maravilla. nietos felices. Ya todos grandes ya, Sí, claro. de ese primer matrimonio se No hay casaron. todavía bisnietos. De ese primer hijo se casaron, sí. Y de ese hijo, los 4 hijos ya se casaron y me dan bisnietos. Bisnietos ya. ¿Y cuántos bisnietos ya? 9. 9 ya. A la cuenta, esta familia se está Soy agrandando. riquísima. Y todos Bueno, mis nietos bien. buenísimos, Qué padre, y mis bisnietos En serio. tan chicos ahora, pero un amor. Bueno, vamos concluyendo así de esta manera. Miriam, Rosa, Consolación. Muchísimas gracias por haber compartido también y sobre todo con toda nuestra audiencia de Ñan de Yarañe. Así es que la bendición Gracias, Padre, por venir. te mantengas siempre así como estás, con tan buena salud, con 88 años y disfrutando de los hijos, de los nietos y de los bisnietos. Ya había sido también ese detalle tan importante. Hasta ahora. Y bueno, les queridos, puedo mostrar sí, algunas fotos vamos a de ver la ahí las familia. fotos enseguida. Bueno, y ahora les dejo a todos ustedes, queridos amigos, la bendición del Señor, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Amén. Hasta la próxima entonces. Un saludito a la gente. Hasta la próxima. Muchas gracias.